Relatos del Báquer. Un programa del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y su red climática, puente entre la ciencia y la comunidad. Hola, ¿cómo están amigos, amigas de la región de Aysén? Y en forma muy particular y especial, las localidades de Bahía Murta, Río Tranquilo, Guadal, Cochrane y Tortel, y de las radios locales que nos retransmiten. Una vez más, nos encontramos en este programa que se llama Relatos del Báquer, puente entre la ciencia y la comunidad, un espacio del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y su proyecto RECA. Hoy vamos a continuar a seguir con esta aventura del conocimiento que se genera a partir de las comunidades y también desde la ciencia, conociendo los cambios que se han forjado en la cuenca del río Báquer y los recuerdos sobre todo de sus habitantes. Agradecemos por supuesto a todos quienes a diario se comunican con nosotros con la intención de dar a conocer sus recuerdos de hechos y fenómenos naturales del pasado y algunos no tan del pasado, en algunos años nomás. En esta ocasión nos encontramos con el coordinador del Laboratorio Ecoclimático del CIEP, químico ambiental y candidato a magíster de la Universidad de Chile, Luis Gómez Parada. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos días, Elías. Buenos días a todos los auditores y muchas gracias por invitarme nuevamente al programa donde hemos tenido buenas conversaciones. Bueno, primero que todo, y aprovechando que te encuentras acá, Luis, como coordinador del proyecto RECA, pero también del Laboratorio Ecoclimático, tienes varias tareas allí, ¿no? De seguimiento del cambio climático, también en la cuenca del río Báquer. Queríamos conocer cuáles son tus funciones, qué es esto de ser coordinador del Laboratorio Ecoclimático y también del proyecto RECA. Bueno, por una parte tengo una cierta responsabilidad administrativa respecto a las tareas que estoy haciendo, ya que tengo que cumplir cosas como autorizar pagos, también ayudar a orientar para dónde se va a dirigir el laboratorio ecoclimático. En algunos casos tengo que hacer una suerte de representación frente a otros grupos o autoridades, preparar los proyectos, buscar financiamiento. Bueno, todas esas son las labores de coordinación que me toca hacer. Pero obviamente todo ese trabajo no lo puedo hacer si no está todo el equipo detrás. En realidad para mí el equipo es algo esencial y tratamos de, bueno, tú mismo lo has experimentado, de ser un trabajo más de tipo horizontal, donde todos vamos apoyando o planteando ideas y entre todos vamos decidiendo cuál es el camino que va a tener este laboratorio ecoclimático. En ese sentido sentimos que esta visión horizontal nos fortalece como equipo, porque cada uno de nosotros tiene su especialidad. En el caso tuyo, tú eres periodista, bueno, yo soy químico ambiental, tenemos gente de ingeniería, hay doctores, hay gente técnica, gente que se dedica al tema de computación, y entre todos llegamos a un acuerdo de qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos abordando y solucionando los problemas que obviamente uno encuentra en el accionar del laboratorio ecoclimático. Sin duda, Luis Gómez, coordinador del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y también colaborador y coordinador del proyecto RECA. En primer lugar, Luis, te quiero invitar a escuchar dos relatos esta semana. Estamos regalones esta semana. Sí, lo que pasa es que la gente se comunica con nosotros y quiere dar a conocer su relato, y eso habla muy bien también, no solo del proyecto RECA, de este vínculo que se intenta formar entre la comunidad, el territorio, sus habitantes, con la ciencia, que es algo elemental, porque la ciencia se construye entre todos. Así que vamos a escuchar a don Manuel Rivera. Él tiene 82 años, imagínate, 82 años viviendo ahí en el lugar, en Murta, y también quiso recordar este evento que ya lo hemos relatado en algunos otros programas también, este fenómeno, y él como primera fuente, porque estaba en el lugar allí donde se produjo esta crecida, ¿cierto? Esta inundación del río Engaño en su momento en Murta en el año 78. Así que vamos a escuchar a don Manuel Rivera. Yo recuerdo, yo estaba trabajando con otro muchacho acá haciendo un galpón de canoga. Ese día fue en marzo, no me acuerdo la fecha bien de qué fecha fue. Y de repente sentimos un estruendo para adentro, como que venía un rodado, así una cosa. Y el muchacho que estaba conmigo ya falleció, Manuel Lepigo. Como le digo, ya. Entonces nosotros salimos a mirar qué cruzaba. Y ya vimos que venían árboles enteritos por el río por abajo. Y ya nos dimos cuenta que era algo, yo pensaba que era algo volcánico, que era algún volcán que había reventado el nacimiento del río, ya pensaba yo. Y bueno, la cosa es que nosotros estábamos trabajando ahí con el cabro y de repente había un corral con caballos. Había caballos encerrados en el corral, como 20 caballos. Así que
Cuando llegó la inundación, los caballos salieron flotando todos los palos, todo eso, y se llenó todo el valle, todo lo que es el bajo de agua, se llenó todo, y los animales empezaron a nadar entre la tronquería, estaban los animales desesperados buscando para salir. Y yo también había comprado 30 chivas, hacía poquitos días, como 6 días, y la estaba aquerenciando. Entonces tenía un perrito ovejero. Así que cuando yo vi ese, quise que llamarlo, que deje las chivas para que no bajen para el río, para abajo, porque venía llenando todo el valle de agua. Y el perro las agarró, las trajo, y se murieron las 30 ahogadas, las 30 chivas, ahogaron todas. Y después, bueno, eso es todo, porque en una parte levantó como 7 metros de alto el río. Donde estaba yo, ahí levantó como 7 metros de alto. Y ahí tengo un vecino, Los Castillos, se llama Alberto Castillo, vivían al otro lado. Y ellos arrancaron cuando ya vieron que venía, arrancaron para arriba, para el cerro. Arrancaron de la creciente y alcanzaron a sacar o llevar algo, pan, alguna cosa para... Y estaba toda la familia de Castillo, y además estaba la ¿cómo se llama? La Olga Albravo, que era chica en ese tiempo, la mamá de la Olga. Las 2 hermanas estaban ahí. Estaban lavando la costa del río, dice, cuando ellas vieron que iban pasando los troncos y todos los árboles que iban por el río, arrancaron. Y pasaron a buscar, no sé si un poco de sal o algo, y se arrancaron para el cerro. Pero todo, el dueño de casa igual, todo se arrancaron. Así que eso se llenó todo de agua, todo. Ellos tenían como 30 ovejas también las mató el río, se las llevó la creciente. También había una yegua de ellos acá en el corral donde estaban los míos, había una yegua. Y la yegua seguramente cuando subió el agua, la yegua quiso irse para la querencia, quiso irse para allá, y se la llevó, se perdió, no se encontró nunca más. Después el vecindario para abajo, estaba aquí los barrientos en ese tiempo, había una parte que tenían como 15 carneros, y los carneros se los llevó todo. Estaba a la orilla del río, se llevó hasta el alambre que había por el potrero, desapareció. Y después para allá para abajo, donde Carlos Yáñez, Efraín Barría, donde Sebastián Lauría, toda esa gente perdió los carneros, se le ahogaron los carneros. Mi casita, igual que tenía adentro del campo, se inundó, pero no se la llevó, sino que subió el agua. Ahí teníamos una máquina de coser, teníamos estufas, todas esas cosas. Todo quedó sepultado en el agua. Pero bueno, después seguimos, porque después que pasó la creciente ya seguimos trabajando otra vez. Pues. Y bueno, yo como le iba contando, esa misma noche arrancamos con el otro muchacho. Y nos fuimos hasta los Villacuras, allá a la llegada al lago, abajo. Y ellos habían arrancado en la casa, estaban al lado arriba, porque todo eso se inundó por agua. Ellos estaban acampados, habían sacado algunas pilchas, alguna cosa, y habían arrancado para el cerro, los Villacuras, a mí de Villacura. Bueno, la cosa es que ahí nosotros queríamos saber qué había pasado en el pueblo, si se había muerto gente, algo, eso era la desesperación que llevábamos de ir en la noche para abajo, con el otro chico, con el pibe, el muchacho que estaba conmigo. Y bueno, eso, y después, como le digo, eso nos perdimos. La familia Castillo perdió todas sus cosas, su casa, la levantó, la casa la trasladó de un lado a otro, la llevó. Porque ahí en esa parte era abajo, así que subió más agua. Después que pasó la creciente ya se pudo transitar por todos lados. Claro que el pasto se tapó todo, los animales tuvimos que venderlos. Las vacas que se salvaron, porque no había pasto, el pasto se tapó todo con arena, con tierra, el valle, abajo el pasto. No, después siguió viviendo la gente ahí mismo nomás. Por ejemplo, la familia Castillo siguieron de nuevo, arreglaron su casa y siguieron viviendo ahí. Unos años más y después se retiraron, se fueron a otra parte, se fueron para abajo, para el norte nuevo. Y nosotros, yo por lo menos seguí porfiando nomás. Y hasta la fecha estoy aquí en el sector, pero no en la misma parte. Pero mi propiedad sí está ahí mismo, donde estaba. Es un poco más alto, claro. Ya con desconfianza de que podía volver de nuevo, una creciente de esa otra vez. Allí estaba don Manuel Rivera de Bahía Murta, 82 años, el hombre que nos contaba, nos relataba también lo que él pasó allí cuando trabajaba también y se desbordó el río. Obviamente también hay que dejar de manifiesto de que se editan estos relatos porque son un poco más largos, bastante más largos, ¿cierto? Pero lo editamos para que podamos contener en este espacio de 25 minutos que tenemos en la radio. ¿Qué te pareció, Luis? Bueno, él habla de varias cosas, también tiene, por supuesto,
vivo el recuerdo de lo que significó todo ese episodio donde murieron muchos animales. Bueno, yo creo que vamos por parte, pero está súper interesante este relato. La verdad que refleja bastantes cosas de lo que son los fenómenos extremos. De hecho, una definición de un evento meteorológico extremo es aquel que de alguna forma se marca en la comunidad. Y hay un recuerdo que se mantiene y probablemente se escribe en algunos casos o se mantiene un relato oral en donde se habla de este fenómeno y los efectos que pudo haber causado. Bueno, en este caso él no menciona que haya habido una precipitación, sino que habla solamente de una crecida. Entonces, lo más probable, bueno, él planteaba que podía ser un volcán, pero ya por los antecedentes más modernos que se sabe, lo más probable que haya sido se haya reventado un lago periglaciar en las cercanías de Campo Hielo Norte. Entonces, eso es lo que probablemente les tocó a ellos vivir. Y bueno, esos antecedentes son bastante importantes para los científicos porque nos permiten de alguna forma, hay que pensar que en esa época no había mediciones, ¿ya? O muy pocas mediciones. Hoy en día hay pocas mediciones al territorio, en ese tiempo había muchos menos. Entonces, muchos instrumentos o valores no los tenemos. ¿Y a qué podemos recurrir o podemos recurrir? A lo que son los relatos de la población. Y ellos nos dicen más o menos, bueno, creció 7 metros. Entonces ese valor nos puede dar una idea de cuál fue el caudal que ocurrió en ese momento. Entonces podemos ir dimensionando este fenómeno y lo podemos ir reconstruyendo a partir o utilizando los relatos. También nos habla de la fecha en la cual ocurrió. Hoy en día, para ese periodo de tiempo, tenemos algunos modelos de tipo global que nos permiten poder caracterizar qué es lo que ocurrió sinópticamente durante ese periodo o durante el año. Por ejemplo, puede haber sido un año más cálido. Entonces nosotros justamente a partir de esta información podemos ir reconstruyendo para tratar de entender cuáles fueron las variables o la sucesión de variables de tipo meteorológica en algunos casos que pueden haber desembocado estos fenómenos de tal manera de poder en el futuro tener algún grado de predicción o por lo menos algún grado de alerta. Mira, sabes que si están ocurriendo estos fenómenos, si es que tenemos estas variables meteorológicas que están influyendo en una conformación sinóptica determinada, bueno, hay que tener cuidado porque pueden ocurrir en lugares donde haya riesgo de que puedan ocurrir, pueden haber algún tipo de fenómeno extremo. Entonces, eso nos permite para poder ir estudiando y entendiendo estos fenómenos, ¿no? ¿Te llama la atención de que, en ese lugar había poca gente, pero también toda se salvó? Eso también es un elemento rescatable de todo esto, digamos, porque murieron muchos animales, pero personas se salvaron todos. O sea, tuvieron la ocurrencia de resguardarse en algún lugar cercano, de salir por sus propios medios, pero allí no había posibilidades de rescate. A eso voy, y sin embargo nadie falleció. Lo que sí, bueno, ahí hay varias cosas. Una, como tú bien decías, la población era pequeña. Entonces, por lo tanto, el riesgo lo más probable es que baja. Lo otro, que ellos deben haber tenido algunas experiencias de crecida, ¿ya? O deben haber visto en su entorno lugares que pueden haber sido, que se notaba que habían crecidas. Por lo tanto, generalmente los pobladores lo que tratan de hacer es resguardarse e irse a lugares más altos. Y lo otro, que cuando están viendo que en realidad el lugar donde se ubicaron realmente no es seguro, lo más probable que tienen zonas para poder arrancar. Estos valles son relativamente angostos, por lo tanto rápidamente uno puede obtener altura y puede colocarse en zonas de resguardo. Y algo bien interesante que también menciona el poblador, ¿cuáles fueron las medidas posteriores? Porque ahí él nombraba, bueno, había unos pobladores que siguieron ahí, pero al tiempo se fueron. Ya lo más probable que en cuanto tuvieron la oportunidad de poder estar en lugares más seguros, se movieron. De hecho, ahora están en Murta Nuevo, de hecho ahí lo nombró. Ahora se llama, bueno, el lugar donde está ahora es Murta Viejo. Y él también nombra que si bien su campo sigue siendo el mismo, él ahora su vivienda se ubica en una zona de más altura, porque sabe que estos fenómenos podrían volver a ocurrir y por lo tanto él toma los resguardos para que no verse tan afectado. Entonces, esos son los aprendizajes que uno tiene que tener dentro de las comunidades y es lo que buscamos justamente con este proyecto para poder generar esto. Ojalá esto fue a través del relato y bueno, de la experiencia de este caballero, pero lo que buscamos es que esto ojalá pueda estar por escrito, de tal manera que, por ejemplo, si hay una autoridad nueva que venga o nuevos pobladores que haya en el territorio, conozca qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los resguardos o medidas que tiene que tomar a partir de la experiencia de los pobladores. Ahora,
esto es bastante interesante para los científicos porque nosotros ahora tenemos una nueva oportunidad de poder ahora ya tener estas crecidas o conocer estos fenómenos extremos midiéndolos, ya colocando instrumentos, que es un poco lo que busca el RECA. Y eso, si se traspasa bien hacia la población, o sea, si los pobladores logran entender estas variables meteorológicas, estos valores que miden los pluviómetros, los sensores, pueden hacer una mejor interpretación. Entonces puede haber en realidad una reinterpretación de los eventos meteorológicos extremos, de tal manera que ya no necesitan, incluso en algunos casos, de los científicos, de las autoridades para tomar medidas, sino que son ellos mismos los que van evaluando lo que va ocurriendo en su sistema y también nos aportan más información a los científicos y a las autoridades para poder hacer mejores investigaciones y a la larga poder tomar mejores medidas también. De todas maneras, mira, te gustaría conocer del relato también de una pobladora antigua también de allí, cuáles son los cambios que ella ha sentido, ha notado durante todos estos años, las últimas 3 o 4 décadas. Te voy a invitar a que escuchemos a la vecina de Murta también, Ana Barría, quien nos contó lo que a su juicio ha cambiado, ¿cierto? El clima o el tiempo, el clima más bien, ¿cierto? Durante todas estas décadas. Escuchemos a Ana Barría. Era más llovedor, ahora ya no llueve tanto. Antes llovía 15 días sin parar. Crecían los ríos, el Engaño, el Murta. Todos crecían. Nosotros vivimos muy lejos, por allá adentro, en el campo, así que solíamos quedar aislados. Salía mi mamá y mi papá, nosotros quedábamos solos ahí. Muy malo el tiempo, más que nada. La nieve, nadie, porque les escarcha. Pero ha cambiado porque, por lo menos como les digo, todavía no ha nevado. Más antes, en estas épocas ya había caído nieve. Aquí no ha nevado todavía, y hay varios años ya que no neva. Poquito nomás. Y con la crecida de los ríos, preveniente también, si es que nieva mucho, también los ríos permanecen hondos. Bueno, la verdad las cosas, que cuando yo conocí Murta no había ningún árbol de fruta plantado. Así que, ¿qué iba a dar? No había nada de fruta en esos años. Ahora sí, para ahora ya hay manzanas, ciruelas, tiene la gente. Sí, ha cambiado porque, este año, porque este año hizo demasiado calor en exceso. A mí, mi diciembre, si se coge el tiempo, me da bastante. Un medio metro, más, y duraba, se pegaba, como dice la palabra. Interesante lo que señala la vecina Ana Barría ahí en Murta. Bueno, se le secó lamentablemente la siembra, la huerta, por el calor de este año. Sí. Cosa que no se daba antes, porque dice, antes a esta época ya teníamos nieve, medio metro de nieve, y ahora resulta que estamos en una época prácticamente calurosa. Sí, bueno, ahí hay una variable o algunas variables que pueden ser asociadas a lo que son los efectos del cambio climático a nivel global. Una de ellos es que los extremos, ¿ya? Y en especial, bueno, ocurren dos cosas. Una, que la media tiende a subir, por lo menos lo que se ha pronosticado para el territorio de Chile y en parte para las zonas sur, es que la temperatura media va a tender a subir. Y eso hace que los extremos también de la curva normal de temperaturas que uno puede registrar durante el año también se incrementan. Entonces, estos valores extremos que antes eran relativamente escasos, ¿ya? Que eran eventuales, se empiezan a incrementar en número. Entonces eso es probablemente lo que hemos ido observando durante los años, y uno ha notado que principalmente, por ejemplo, la nieve empieza a escasear en las montañas, y eso podría estar asociado a lo que es un incremento de la isoterma cero, es decir, la zona donde se mantienen las nieves eternas, donde se puede mantener la nieve, tiende ahora a estar mucho más alta. Y eso provoca que los cerros ya no logren acumular suficiente agua en forma sólida, y por lo tanto eso a la larga durante el año empieza a afectar lo que son los valles, ya sea trayendo menos agua a los ríos, o también algunas zonas como pozos, lagunas o ríos subterráneos también puedan tener o empiezan a tener menos alimentación. Entonces, si sumamos estos dos efectos de que tenemos fenómenos de temperatura extrema que ahora son más recurrentes, y por otra parte hay menos agua de resguardo, muchas veces lo que empezamos ahora a observar es que hemos tenido un par de años, sobre todo recuerdo el año 2016, fue un año bien complejo, donde habían pozos dentro del territorio donde ya no tenían agua. El lago General Carrera bajó tanto su nivel que la bomba ya no llegaba a succionar. Tortel también sufre bastante cuando tiene varios días seguidos de sequía, producto de que su laguna no logra tener la suficiente agua para poder capturar para dos cosas:
para la hidroeléctrica que ellos tienen y para el suministro de agua. Entonces, son fenómenos que afectan a las comunidades y son bastante complejos. Entonces, para poderlos abordar tenemos que primero tener claro qué es lo que va a suceder y empezar a tomar las medidas, ojalá con anticipación, porque muchas veces son medidas que requieren proyectos o procesos un poco más largos, de varios años, ya sea desde que hay que estudiarlo hasta poderlo implementar. En esos a veces pasan, no sé, 5 o 10 años desde que se piensa un proyecto a cuando se implementa. Y con las velocidades del cambio climático, la verdad que podríamos estar en realidad un poco retrasados con lo que son los temas de infraestructura. Estamos hablando con Luis Gómez, coordinador del Laboratorio Ecoclimático. Otra de las cosas que también se menciona bastante es lo que se denomina oscilación térmica. Algunos dicen, bueno, ahora en la mañana está súper helado, pero como a eso del mediodía sube mucho la temperatura, sí, cosa que no ocurría antes. Sí. Mira, eso está asociado a un fenómeno de tipo particular de escala sinóptica, que son unas anomalías de alta presión que hay en la zona sur y que generan las olas de calor. Generalmente para esos fenómenos de ola de calor lo que se observa es que la noche son muy despejadas y eso hace que se pierda mucho calor desde el suelo y por lo tanto son noches, sobre todo la madrugada, son bastante frías. Pero también producto de que hay un viento de subsidencia, o sea, un viento descendente, se genera una inversión térmica a baja altura y eso hace que el aire se caliente mucho más rápido en superficie. Entonces empieza a aumentar la oscilación térmica diaria. ¿Qué es lo que significa? En las mañanas tenemos mucho frío o temperaturas muy bajas que en algunos grados llegan a 0 grados Celsius y en el día se elevan bastante, ¿ya? Entonces la oscilación o la amplitud térmica diaria se incrementa producto de estos fenómenos. Eso es un tema que hay que empezar a estudiar porque los pobladores hoy en día lo reconocen mucho más dentro de sus territorios. Entonces sería interesante poder evaluar cómo ha ido evolucionando el número o la intensidad de estos fenómenos, ¿ya? Porque eso nos podría ir mostrando si es que hay eventos que pudieran estar relacionados o a cambio climático o a otros fenómenos meteorológicos de gran escala que también existen, ¿ya? Así es. Bueno, pero el Laboratorio Ecoclimático y también el proyecto RECA siguen adelante. Sí. Hoy día, de hecho, en la mañana había una importante presentación también ante un organismo multidisciplinario. Cuéntanos qué es lo que se está haciendo en estos últimos días en el RECA y en el laboratorio. Sí, mira, te comento, lo que pasa es que lo que estamos tratando o lo que nosotros hacemos es apoyar justamente al desarrollo de las políticas públicas relacionadas con el tema de cambio climático. Entonces, hoy en día el Estado ha decidido implementar lo que es normativas relacionadas con el tema de cambio climático y necesita poder implementarlas dentro del territorio. Y nosotros pensamos que tenemos por una parte la experiencia ya de trabajo en temas de cambio climático y toda esa experiencia nosotros la podemos vertir o podemos apoyar a lo que es el desarrollo de políticas públicas, ya sea para el gobierno regional o para los municipios o para los distintos servicios que están relacionados o que tienen algún tipo de relación con el tema de cambio climático. Ya, correcto. Bueno, mientras tanto también recordar que estamos en pantalla ahí con la página web redclimática.cl, donde usted puede revisar lo que está ocurriendo en algunas estaciones, sobre todo la de Río Tranquilo, y también el clima o el tiempo. El tiempo, ¿cierto? En algunas localidades o todas las localidades de la región de Aysén. Además, hemos estrenado nuestro hermoso logo, sí. Luis, ¿no? Sí. Ahí fue un trabajo de diseño y de trabajo colaborativo con la diseñadora para poder armar algo que nos representara. Y por una parte el Laboratorio Ecoclimático tiene dos funciones. Una es estudiar los temas o los problemas que ocurren de contaminación atmosférica dentro de las ciudades. Y por lo tanto una parte del logo muestra eso y la otra tiene que ver con temas de cambio climático y adaptación de las comunidades, que es justamente lo que estamos haciendo ahora en el RECA. Y eso queríamos que se viera reflejado en este símbolo o logo o no sé cómo se podría llamar, un esquema. Un ícono que nos represente y que en realidad represente también que la comunidad nos pueda rápidamente relacionar o reconocer. Bueno,
Llegamos al final de nuestro programa, Wow, Relatos del Báquer, puente entre la ciencia y la comunidad, con Luis Gómez. Él es el coordinador del proyecto RECA, también del Laboratorio Ecoclimático del CIEP. Y de esta manera damos fin a este programa. Para los habitantes del territorio, cierto, que nos escuchan todas las semanas, un abrazo para todos ellos y por supuesto que tengan un buen día, un muy buen día, Luis. Muchas gracias, Elías, muchas gracias a todos los auditores, un saludo para mi señora que está en Argentina ahora escuchándome y bueno, los esperamos el próximo jueves a este mismo horario. Así es, nos vamos a redclimática.cl, ahí tiene información también. La música que escucha es de Mahindra Project, un grupo musical de la región de Aysén, y en la sala de sonidos, como siempre, Evelyn Mutel. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.